La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi habitación y abrí los ojos, escuchando el silencio de la casa. En 42 años de matrimonio. Nunca me había acostumbrado a despertar sola. Hacía 6 años que Harold se había ido y no dejaba de pensar que estaba a punto de entrar en la habitación con una taza de té como hacía cada mañana. Yo, Lila Brembal, de 67 años, viuda, ex bibliotecaria escolar y casi invisible para mi propia familia. Aunque admito que esa última definición no se me ocurrió de inmediato. Se fue formando poco a poco en mi mente con cada llamada perdida, cada visita cancelada, cada lo siento, mamá, hoy no puedo. Saliendo lentamente de la cama, me puse una bata vieja. Pero mi favorita. Harold me la había regalado para nuestro 30º aniversario. El cachemir había perdido su suavidad, pero en las frías mañanas de Plymouth aún me daba calor y recuerdos. En la cocina, puse la tetera y miré en el refrigerador. Hoy era el gran día, una cena familiar a la que había invitado a los niños y nietos. Este tipo de reuniones se habían vuelto poco frecuentes. Sobre todo en los últimos años. Todos estaban ocupados con sus propias vidas, Perry con su compañía de seguros, Luela con un sinfín de informes contables. Los nietos crecían inmersos en sus teléfonos y computadoras, e incluso Abigail, la pequeña de 10 años. Ahora prefería los videojuegos a leer juntos. Saqué un bloc de notas para hacer la lista de la compra. A Perry le encantaba el roast beef, a Luela le encantaba el pescado, y su marido, Finley, podía comer de todo, siempre que la ración fuera abundante. Benati, la esposa de Perry, siempre estaba con alguna dieta nueva. Así que valía la pena prepararle una ensalada. ¿Los nietos? Bueno, seguro que no les gustaba nada más que patatas fritas y nuggets de pollo. Suspiré, recordando cuánto le encantaba a Perry mi tarta de manzana de niño. Y Luela siempre pedía más verduras guisadas. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Miré el reloj y me di cuenta de que la tienda ya debería haber abierto. Terminé el té rápidamente, me vestí y salí. Plymouth me recibió con una llovizna. Un clima típico de Inglaterra, incluso en pleno junio. Me subí la capota y me dirigí a la parada del autobús. Mi viejo Honda llevaba mucho tiempo parado en el garaje. Después de arañarme ligeramente el parachoques estacionado frente al supermercado el otoño pasado, Perry insistió en que dejara de conducir. Mamá, ya no tienes esa edad. Me dijo entonces. No discutí, aunque en el fondo sabía que aún era perfectamente capaz de conducir. Harold siempre decía que yo era la mejor conductora de la familia, pero ahora los niños decidían por mí. En el supermercado, recorrí metódicamente los pasillos, metiendo en el carrito todo lo que necesitaba para cenar. La cajera, una mujer de mi misma edad, me sonrió, preparándose para algo especial. «Señora Brembal, ¿una cena familiar?», respondí, sorprendida de que recordara mi apellido. ¡Qué maravilla! Mis hijos no se reúnen mucho. Excepto en Navidad, asentí con comprensión. La Navidad era la única festividad en la que mis hijos venían sin recordatorios ni súplicas, y esas visitas se habían vuelto cada vez más cortas en los últimos años. Con maletas pesadas, volví a casa. Nuestra casa es una pequeña cabaña de 2 plantas en una calle tranquila a las afueras de Plymouth. Harold y yo la compramos en los años 70, cuando los precios eran mucho más bajos. En aquel entonces, apenas podíamos pagar la entrada, pero Harold siempre había creído en la inversión inmobiliaria. Tu yerno nunca perderá valor, lo solía decir. Resultó que tenía razón. Nuestra modesta casa ahora valía varias veces su precio original. Pero no era solo la casa. Harold, que trabajaba como profesor de física en una universidad local, era un hombre notablemente prudente. Invirtió pequeñas sumas en varias empresas, sobre todo tecnológicas, cuando apenas empezaban. Para cuando se fue, teníamos una sólida cartera de inversiones. Al principio no les hablé a mis hijos sobre el dinero porque Harold pensaba que debían aprender a trabajar por su cuenta y a valorar lo que ganaban. Luego, cuando crecieron, simplemente no era el momento adecuado, y después de su muerte, estaban demasiado ocupados como para interesarse realmente en mis asuntos. Después de ordenar mis compras, me puse a cocinar. El roast beef llevaba tiempo, así que lo convertí en mi primera opción.
El adobo de romero, tomillo y ajo es una receta de mi madre. Recuerdo haberle enseñado a Luel a prepararlo cuando era adolescente. Me acompañó poniendo los ojos en blanco y asegurándome que nunca pasaría tanto tiempo cocinando. Mamá, estamos en el siglo XXI. Hay comida a domicilio. Dijo. Luel ahora le daba a su hija comida precocinada y no le veía nada malo. Mientras picaba verduras para la guarnición, reflexioné sobre cómo habían cambiado las relaciones en nuestra familia. Cuando los niños eran pequeños, la casa siempre estaba llena de risas y ruido. Peri con sus interminables entrenamientos de fútbol. Luela con sus libros y sus sueños de ser escritora. ¿A dónde se fueron esos tiempos? Cuando se convirtieron mis hijos en adultos ocupados para quienes una llamada a su madre era solo una cosa más en la lista de cosas por hacer. Tras la muerte de Harold, las cosas empeoraron durante los primeros meses. Llamaban a diario, venían los fines de semana, pero poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes y las visitas más cortas. Lo atribuían a la ocupación, los niños. El trabajo. Los entendía, de verdad que sí. Cada uno tiene su vida, pero a veces, en las noches particularmente tranquilas, sentía una profunda soledad. No creía ser infeliz. Tenía mi rutina, el periódico y el té de la mañana. Un paseo a la biblioteca donde trabajé y donde todavía ayudaba a catalogar libros. Reuniones semanales con amigos en la cafetería del barrio. Todas estas cosas llenaban los días, pero no llenaban el vacío que dejaba la familia. Mientras preparaba el postre, el mismo pastel de manzana que a Peri tanto le encantaba de niño. Reflexiones sobre mis ahorros, $900,000, una suma que nadie en la familia había sospechado jamás. Harold siempre había dicho que debíamos vivir modestamente, pero asegurar el futuro de los niños. Y seguí ese principio todos los años después de su muerte. Viví de mi pensión de maestra, permitiéndome de vez en cuando pequeños placeres, como un vestido nuevo o una entrada para un concierto de música clásica. A veces me preguntaba si la actitud de los niños habría cambiado si hubieran sabido del dinero. ¿Serían sus visitas más frecuentes, sus llamadas más largas? Pero entonces me detuve. No quería amor comprado con dinero. Solo quería formar parte de sus vidas, no sentirme una carga o peor aún. Invisible. A las 5 p.m. todo estaba listo. La mesa estaba puesta, la cena preparada, la casa limpia. Incluso me tomé el tiempo de peinarme y ponerme mi mejor vestido. Un azul oscuro con un pequeño estampado floral. Harold siempre decía que el azul acentuaba el color de mis ojos. El timbre sonó a las 6 en punto. Peri y su familia fueron los primeros en llegar. Mi hijo, un hombre alto con canas en el pelo oscuro, me dio un breve abrazo. Benati, su esposa, me dio un golpecito en la mejilla, temerosa de mancharse el impecable lápiz labial. Jude, su hijo de 15 años, murmuró un saludo sin apartar la vista del teléfono. Solo Hede, de 13 años, me dio un abrazo sincero y me preguntó cómo estaba. Bien, cariño, respondí. Me alegra que, al menos alguien en esta casa, me viera como una persona y no solo como una anciana. Luela. Su esposo y su hija llegaron 15 minutos después. Mi hija, siempre apurada e irritable, me dio un beso rápido en la mejilla e inmediatamente empezó a poner excusas por llegar tarde. El tráfico estaba terrible, mamá. Y Finley, como siempre. No encontraba las llaves. Finley, su esposo, solo sonrió con culpa. Camionero, pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera y parecía feliz ante cualquier oportunidad de estar en casa, incluso si eso significaba cenar en casa de su suegra, Abigail. Su hija de 10 años, una niña tranquila con coletas, me sonrió tímidamente. Siempre había sido tímida, a diferencia de su madre. Pasen. Todo está listo, dije, acompañándolos a la sala, donde Peri y su familia ya estaban sentados. Mientras observaba a mi familia sentada a la mesa, sentí una extraña mezcla de alegría y tristeza. Allí estaban, mis hijos y nietos, todos juntos bajo el mismo techo. Y, sin embargo, al mirarlos, no podía evitar pensar que para ellos yo era solo un elemento secundario, un adorno, una necesidad, no una persona viva con mis propios pensamientos. Sentimientos e historia, saqué el roast beef y lo puse en el centro de la mesa. Peri se animó de inmediato y tomó su cuchillo.
Luela empezó a preparar ensalada para Benati, quien le recordó discretamente su nueva dieta. Los niños miraban fijamente sus teléfonos, ignorando mis súplicas de que los bajara de la mesa. ¿Y qué tal en el trabajo, Peri? Pregunté, intentando iniciar una conversación, lo mismo de siempre. Mamá respondió, sin apartar la vista del plato. Clientes, reuniones, informes, nada interesante. ¿Y tú, Luela? Muy liado. A finales de trimestre. Los informes me están quemando. La conversación no iba bien. Los chicos hablaban entre ellos de conocidos en común, planes de vacaciones, el coche nuevo que Peri iba a comprar. Me senté a la cabecera de la mesa, pero me sentía ausente. Finley, un alma bondadosa, intentó incluirme en la conversación, preguntándome sobre mi negocio, sobre el club de lectura, sobre noticias del barrio, pero sus preguntas se ahogaron en el ruido general, y pronto él también se rindió, concentrándose en su comida. En un momento dado, Abigail pidió sal, que estaba junto a mí. Extendí la mano para dársela, pero Peri se me adelantó. Mamá, no te levantes. Sabes que tienes la presión arterial baja, dijo con el tono que se usa con niños pequeños. Peri. Estoy perfectamente, repliqué. El doctor Fleming dijo en mi última revisión que estaba en muy buena forma para mi edad. Sí, claro, dijo. Solo cuídate. Vi a Benati y Luela intercambiar miradas. Era una mirada que había visto muchas veces. Una mezcla de condescendencia y fastidio. La mirada que decía, los mayores siempre exageran su salud. Para el postre, traje una tarta de manzana. La puse en la mesa y miré a Peri con esperanza. Tu favorita. ¿Recuerdas? Asintió distraídamente, sin apartar la vista del teléfono. Sí, gracias, mamá. Ni una palabra sobre cómo de niño pedía este pastel para cada cumpleaños. Ni una palabra sobre cómo recogíamos manzanas juntos en el huerto, detrás de la casa que hacía tiempo se había vendido para urbanizar, al cortar el pastel. Se me cayó el cuchillo sin querer. Cayó al suelo con un ruido metálico. Voy a comprar otro, dije, dirigiéndome a la cocina. No te preocupes, dijo Peri, levantándose, iré a buscarlo yo mismo. Has estado de pie todo el día. Quizás pretendía estar preocupado, pero había impaciencia en su voz. Como si mi torpeza confirmara una vez más que me estaba convirtiendo en una carga. Regresó con un cuchillo y empezó a cortar el pastel, comentando cada movimiento como si fuera una operación compleja que escapaba a mi comprensión. Mira, mamá, es mucho más cómodo así. No necesitas mucha presión. Solo un movimiento suave. Observé en silencio cómo repartía las porciones, sintiéndome completamente superfluo en mi mesa. ¿Quién quiere más té? Pregunté, levantándome. Para mí, por favor, dijo Finley. Para mí, añadió Abigail. Me dirigí a la cocina, pero Peri intervino de nuevo. Siéntate, mamá. Lo haré yo misma. Después de todo, no eres camarera. La sala estalló en carcajadas. Benati se tapó la boca con la mano. Luela resopló en su servilleta. Incluso Jod se apartó del teléfono para sonreír con suficiencia. Me quedé paralizada, camarera. La palabra resonó en mi cabeza. ¿No era eso lo que había estado haciendo todos estos años? Servirles, cocinar, limpiar, escuchar, sin siquiera un simple gracias a cambio, en ese momento. Algo dentro de mí hizo clic. Años de resentimiento, acumulado, soledad, ignorancia, todo se desbordó. Me enderecé, sintiendo la sangre subirme a la cara. ¿Sabes qué? Dije en voz baja pero con firmeza. Tienes razón. Peri, no soy camarera. Soy tu madre, una madre que parece haberse vuelto invisible en su propia casa. Un tenso silencio se apoderó de la mesa después de decir eso. Todos dejaron de masticar y me miraron sorprendidos, como si notaran mi presencia por primera vez. Peri tosió torpemente, intentando animar el ambiente. No, mamá. Solo bromeaba, dijo con esa sonrisa condescendiente que reservaba para los clientes más intransigentes. Sabes, apreciamos todo lo que haces. No respondí. Simplemente volví a sentarme a la mesa. El momento pasó y todos se sintieron aliviados. De volver al postre, Luela rápidamente desvió la conversación hacia la próxima obra escolar de Abigail y mi arrebato quedó en el olvido. O fingieron olvidarlo. Era más fácil, así que admitir lo obvio.
A Evie le tocó el papel del árbol, dijo Luela con esa entonación tan especial que quería enfatizar lo ridículo que era. ¿Un árbol? ¿Te imaginas? En mi época. Los niños jugaban a princesas y caballeros y ahora juegan a las plantas, pero mamá, la señorita Peterson dijo que mi árbol es muy importante, objetó Abigail en voz baja. Simboliza los problemas ambientales, claro que sí. Querida, dijo Luela, solo esperaba que te tocara un papel con palabras y no quedarte ahí parada toda la obra. Vi cómo Abigail se encogía de hombros. Pobre niña, a sus 10 años. Ya acostumbrada a que sus logros no le bastaban a su madre. Me parece maravilloso. Interrumpí, los árboles son muy importantes. Sin ellos, no habría oxígeno, ni sombra, ni siquiera este pastel de manzana. Abigail me sonrió agradecida, pero Luela puso los ojos en blanco. Mamá, no empieces, por favor. Solo quiero que Evie tenga todas las oportunidades para demostrar lo que vale. ¿Y lo del árbol? Bueno. No es precisamente de esas cosas que abren puertas. ¿A qué edad crees que deberían abrirse puertas? Pregunté con calma. ¿10, 15? ¿O quizás podríamos dejar que los niños sean niños? Mamá intervino Perry. No hagamos esto ahora. A Luela solo le importa el futuro de Evie. ¿Cómo a ti te importa el mío? Respondí, sin poder evitarlo. Se hizo un silencio incómodo de nuevo. Venati me miró con enfado y se volvió hacia Perry. Cariño, cuéntales a todos sobre tu ascenso. Es una noticia fantástica. Perry se animó de inmediato. Visiblemente entusiasmado con el cambio de tema, sí, me han ascendido a director regional. Ahora tendré 4 oficinas bajo mi supervisión. Felicidades, dije con sinceridad. A pesar de todo, estaba orgulloso del éxito de mi hijo. Eso significa que tendremos que salir más a la comunidad, dijo Venati. Fiestas corporativas. Eventos benéficos. Ya pedí 3 vestidos nuevos, y un coche nuevo, añadió. Perry con una risita. No puedes tener a una directora regional conduciendo un sedán de 4 años. ¿Qué tipo de coche elegiste? Preguntó Finley, la única con un interés genuino en los coches. Un BMW 7, respondió Perry con orgullo. Negro con interior de cuero y todas las opciones. Impresionante, asintió Finley, pero no te preocupa que, con una base tan larga, sea difícil aparcar en la ciudad. Por esa cantidad de dinero. Finley, el coche debería aparcar solo, rió Venati. ¿Cuánto vale? Preguntó Luela. Unos 80,000, dijo Perry con naturalidad, como si fuera poca cosa. Casi me atraganto. ¿80,000 libras por un coche? Harold se estaría revolviendo en su tumba. Siempre había comprado coches prácticos y solo los cambiaba cuando las reparaciones salían más caras que la compra nueva. ¡Qué desperdicio!, dije, sin poder evitarlo. Mamá. Gano suficiente para comprarme un buen coche, dijo Perry, irritado. No todos tenemos que ahorrar como tú y papá. Nuestros ahorros pagaron tu educación, le recordé. Por lo que todavía estoy agradecido, añadió rápidamente, pero los tiempos han cambiado. Es importante causar una buena impresión, demostrar éxito, y un coche de $80,000 es una demostración de éxito, entre otras cosas. Él asintió. Sabes, mamá, en mi mundo importa tu aspecto. Tu ropa, tu coche, es parte del juego. El juego de lo mío tiene más éxito que lo tuyo, murmuré. No empieces, por favor, suspiró Perry. Papá y yo siempre habíamos estado en desacuerdo en eso. Él pensaba que era tirar el dinero. Yo lo veo como una inversión en imagen. Me parece una tontería. Dije, 80,000. Con ese dinero podrías. ¿Qué? Interrumpió. ¿Vanidad ahorrarlo para un día lluvioso? Ingresarlo en el banco con un interés ridículo. Luela, vivimos en el mundo real, no en el siglo pasado. Noté que Luela y Perry intercambiaban miradas. Esa mirada de pobre madre no sabe nada de la vida moderna otra vez. Hablando de dinero, Luela dijo de repente, volviéndose hacia mí, mamá. Tenía pensado preguntarte. A Finley le ofrecieron un contrato en Escocia por 6 meses. Es un sueldo estupendo, pero tendremos que alquilar un piso allí y eso supone un gasto extra. Me di cuenta de a dónde quería llegar antes de que terminara. Estábamos pensando, continuó, evitando mi mirada, que quizás podrías ayudar un poco. Solo un poco. Solo para cubrir la primera cuota del alquiler.
Te la devolveremos por supuesto, en cuanto Finley reciba su primer sueldo. Finley parecía visiblemente avergonzado. No era de los que piden dinero, y menos a su suegra. ¿Cuánto necesitas? Pregunté en tono neutral. 3,000. Respondió Luela. 4 como máximo. Es una muy buena oportunidad para Finley, un puesto más alto y perspectivas de crecimiento. Asentí en silencio. No era la primera vez que Luela me pedía dinero y siempre se lo había dado para la educación de Abigail, para reparar el techo, para una caldera nueva, pequeñas cantidades para mi pensión que Luela decía que siempre me devolverían, pero nunca lo hicieron. Veré qué puedo hacer, dije al fin. Gracias, mamá. Eres un verdadero tesoro, exhaló Luela aliviada. Perry negó con la cabeza con desaprobación. Luela. ¿Sabes qué? Mamá solo tiene una pensión. No debería ser una carga para ella. No lo soy, Luela se indignó. Es solo una ayuda temporal. Además, mamá no tiene los gastos que nosotros tenemos. Vive sola, no conduce, no le gusta viajar, aún así, insistió Perry. 4,000 es una suma considerable. Lo dice el hombre que va a gastar 80 en un coche, replicó Luela. Ya basta. Interrumpí, yo decidiré si puedo ayudar a Luela o no. Perry se encogió de hombros y volvió a su postre. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Jude, que había estado absorto en su teléfono todo el tiempo, levantó la vista de repente. Por cierto, abuela, necesito dinero para una laptop nueva para la escuela. La mía está completamente anticuada. Jude, exclamó Vanidad indignada. Ya hablamos de esto en casa. ¿Qué? Su hijo la miró con inocencia. Papá dijo que ahora no hay dinero por el auto nuevo y tus vestidos, y la abuela siempre ayuda. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. ¿Así me ven? ¿Como un cajero automático para emergencias? Jude, discúlpate con la abuela, dijo Perry con severidad. ¿Por qué? Dijo el chico con sinceridad. ¿Dije algo que no fuera cierto? Tú eres el que sigue diciendo que la abuela sigue ahorrando para un día lluvioso que nunca llegará. Se hizo un silencio sepulcral. Perry y Venati parecían querer desmoronarse. Luela jugueteaba, nerviosa con su servilleta. Jude, basta, dijo. Perry finalmente. Una palabra más y te quedarás sin celular una semana. El adolescente resopló, pero dejó de hablar y volvió a mirar la pantalla. Me quedé allí atónito, asimilando lo que había oído. ¿Así es como hablan de mí a mis espaldas? Un viejo tacaño que está ahorrando para quién sabe qué. Si supieran. ¿Alguien más quiere un té? Pregunté, intentando animar el ambiente. Sí. Por favor, dijo Gede, la única que parecía realmente avergonzada. Me levanté y me dirigí a la cocina, con las manos temblorosas. A mis espaldas, la conversación giró hacia temas más neutrales, el tiempo, las últimas películas. Las próximas vacaciones de Perry y Venati, en España. En la cocina, me apoyé en la encimera, respirando profundamente. Años de dolor y decepción me invadieron como una oleada. Recordé cómo, tras la muerte de Harold, tuve que lidiar sola con todo el papeleo. El seguro y la herencia. Cómo los niños habían prometido ayudar, pero siempre encontraban excusas para posponer la visita. Cómo Perry insistió en vender la colección de relojes antiguos de papá para no llenar la casa. Como Luela sugirió que nos mudáramos a una residencia de ancianos donde te cuidarán mejor que nosotros. Abrí el armario superior, donde guardaba mi té y mi mirada se posó en una fotografía fijada magnéticamente al refrigerador. Harold y yo en nuestras bodas de Robbie, 40 años juntos, con sus ojos llenos de amor y orgullo. Eres mi mayor tesoro, Lau, me dijo entonces. ¿Qué diría ahora, viendo cómo nuestros hijos tratan su tesoro? Preparé té, intentando tranquilizarme. Quizás estoy siendo demasiado dura con ellos. Al fin y al cabo, tienen sus propias vidas, sus propios problemas. Quizás espero demasiado de ellos. Pero entonces recordé cómo cuidé de mi madre hasta sus últimos días, como nunca lo consideré una carga, incluso cuando me debatía entre el trabajo, los niños y cuidarla. No pedí gratitud, lo hice por amor. ¿Acaso pido más para mis hijos? Con una bandeja de té. Volví al comedor. La conversación giraba en torno al próximo festival escolar, donde Gede iba a actuar en el coro. Abuela, ¿vienes a oírme?, preguntó cuando le puse la taza delante.
Claro, querida, sonreí. No me he perdido ni una sola de tus actuaciones. No olvides traer un suéter, intervino Vanidad, siempre hace frío en el auditorio. Y con tu artritis, no tengo artritis, le interrumpí, mis articulaciones están bien. Pero, la última vez te quejaste de dolor de rodilla, me recordó Luela. Fue un dolor pasajero, después de trabajar en el jardín todo el día, le expliqué. Le pasa a todo el mundo, tenga la edad que tenga, claro. Mamá, sintió Luela con indulgencia, pero aún así, cuídate. A tu edad. Hay que tener cuidado. A tu edad. Otra frase que he oído tantas veces en los últimos años. No puedes conducir a mi edad. No puedes trabajar en el jardín a mi edad. No puedes viajar sola a mi edad. A mi edad, deberías considerar mudarte a un lugar más adecuado. ¿Me pasas el azucarero?, le pregunté a Perry, decidiendo cambiar de tema. Extendió la mano hacia el azucarero, pero en lugar de dármelo, lo puso justo delante de mi taza y me puso el azúcar. Una cucharada para ti, ¿no? Con la presión que tienes, no puedes tomar más. Esa fue la gota que colmó el vaso. El azucarero. Algo tan insignificante, pero lo representaba todo, su condescendencia, su certeza de que era incapaz de cuidarme sola. Su total desprecio por mi independencia. Soy perfectamente capaz de ponerme mi propio azúcar, dije, apartando su mano. Decidir cuánto necesito. Solo intento ayudar, se defendió Perry. No, intentas controlarme, repliqué, como siempre. Mamá, suspiró Luela. No volvamos a empezar. A Perry solo le importas, cuidar es diferente, dije con firmeza. Cuidar es respetar. Cuidar es interesarse por mi vida. No solo por mi salud y mi capacidad para servirte. ¿De qué hablas? Perry frunció el ceño. ¿Que me he vuelto invisible para ti?, respondí. Una persona sin deseos, sin opiniones, sin sentimientos propios. ¿O soy una pobre madre que necesita ayuda o un cajero automático cuando necesitas dinero? Eso no es justo, exclamó Luela. Te queremos, te amo, sonreí con amargura. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo paso mis días? ¿Qué hago? ¿En qué pienso? Vienes cuando necesitas algo, me llamas cuando quieres que cuide a tus hijos, y el resto del tiempo no existo para ti. Se hizo un silencio denso. Los niños me miraron con asombro como si me vieran por primera vez. Ahora, continué con el corazón latiéndome con fuerza, tú, Perry. Me llamas camarera. Y todos se ríen porque para ti soy camarera. Cocino, limpio, te doy dinero cuando lo pides y debería agradecerte que a veces te tomes el tiempo de venir a cenar. Mamá. No quise decir eso, empezó a defenderse Perry. Era solo una broma tonta. Las bromas suelen revelar la verdad, señalé. ¿Y sabes qué es lo triste? He dejado que esto pasara tanto tiempo. Tenía miedo de perder hasta la mínima atención que recibía de ti. Estás siendo dramática, intervino vanidosa. Perry y Luela siempre te cuidan. ¿Quién te ayudó a arreglar el baño? ¿Quién te lleva al médico? Sí. Y siempre me dicen que es un favor, respondí. Siempre me recuerdan lo agradecida que debería estarles por su tiempo. Miré a mis nietos. Judy y Hede parecían avergonzados. Abigail parecía asustada. Sentí lástima por ellos. No tenían la culpa del comportamiento de sus padres. Llevo mucho tiempo pensando en esto, dije, intentando mantener la voz serena en lo que le estaba pasando a nuestra familia, en lo que Harold habría querido. Y he tomado una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Perry con cansancio. Respiré hondo. Lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Pero quizá era necesario. He decidido donar todos mis ahorros, 900,000 libras, a una organización benéfica para personas mayores. Se hizo un silencio atónito. Luela dejó caer el tenedor, que cayó al plato con un ruido metálico. Perry se quedó paralizado, boquiabierto. Venati palideció. ¿900,000? Exclamó Perry por fin. ¿Tienes 900,000 libras? Sí. Lo confirmé. La inversión de tu padre ha sido todo un éxito. Nunca te lo conté porque Harold creía que el dinero no debía afectar las relaciones familiares. Quería que aprendieras a ganarte la vida, no a depender de una herencia. ¿Y lo vas a regalar todo?, preguntó Luela sin aliento. Toda, la herencia de papá. ¿Nuestra herencia?, corregí, y sí. Se la voy a dar a quienes de verdad necesitan ayuda.
Personas mayores que han sido abandonadas por sus familias o que nunca tuvieron la oportunidad de ahorrar lo suficiente para una vejez digna. Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Mis palabras sobre las 900,000 libras y la caridad flotaban en el aire, pesadas y palpables. Vi cómo las caras de mis hijos cambiaban de la sorpresa a la incredulidad. De la incredulidad a la comprensión, y finalmente a un pánico apenas disimulado. Luela fue la primera en recobrar el sentido. Apartó el plato y, nerviosa, se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto que había adoptado de mí en mi adolescencia. Mamá, es broma, ¿verdad? Su voz era baja, casi suplicante. Es una broma. Negué con la cabeza, sintiéndome extrañamente tranquila, como si el peso que había cargado durante años finalmente se hubiera desprendido de mis hombros. No, Luela, hablo en serio. Perry, siempre recuperándose rápido de las sorpresas, se recostó en su silla y cruzó los brazos. Su postura era relajada, pero pude ver la tensión en sus ojos. Mamá. Hablemos de esto con sensatez, dijo en el mismo tono que seguramente usaba para negociar con los clientes. 900,000 libras es mucho dinero. No se toman decisiones así espontáneamente durante una cena. No es una decisión espontánea. Respondí, llevo mucho tiempo pensándolo. ¿Y nunca ibas a hablarlo con nosotros? Vanidad intervino, con la voz temblorosa y una indignación apenas contenida. Al fin y al cabo, somos familia. La miré con una leve sonrisa. Vanidad. Cuando tú y Perry decidieron comprar un coche nuevo por 80,000 libras, ¿lo hablaste conmigo? Abrió la boca para protestar, pero la cerró sin decir nada. Verás, continué, es mi dinero, al igual que tus vestidos o el auto de Perry. Son tus decisiones, Finley. Que había guardado silencio hasta ese momento, tosió suavemente, llamando la atención. Lila, empezó con cautela, entiendo lo que sientes, pero quizá deberías pensártelo de nuevo por el bien de tus nietos. Si no por el nuestro. Lo miré con gratitud. Finley siempre había sido la voz de la razón. En la familia, el hombre que buscaba suavizar las asperezas. Entiendo tu preocupación, Finley, pero mi decisión no afecta directamente a mis nietos. Si Harold y yo hubiéramos querido dejarles el dinero directamente, ¿habríamos creado un fideicomiso? ¿900,000 libras? Murmuró Luela como si aún no lo pudiera creer. Has tenido 900,000 libras todos estos años y has estado viviendo de tu pensión y pidiéndome que te traiga medicinas de la farmacia porque son mucho más baratas. La frugalidad es un hábito, dije encogiéndome de hombros, y un principio. Harold y yo nunca creímos en el desperdicio. Pero darlo todo a la caridad, exclamó Perry. Eso no es frugalidad. Eso es mi decisión, dije con firmeza, y es definitiva. No, dijo Luela negando con la cabeza. No, no puedes hacer esto. Ese dinero tiene que quedarse en la familia. Papá querría que así fuera. Papá querría que nuestra familia siguiera siendo una familia. Argumenté, que nos cuidemos no por dinero, sino porque nos queremos. Te amamos, exclamó Luela, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedes dudarlo? No dudo que, en el fondo Mames, respondí con suavidad, pero ese amor no se ha reflejado en tus acciones en los últimos años. No es justo, intervino Perry. Siempre te hemos cuidado. Quizás no como querías, pero hicímoslo mejor que pudimos, hicimos lo que pudimos, sin comprometer nuestros planes, aclaré, sin sacrificar nuestra comodidad. Vanidad se levantó bruscamente. Y su silla se echó hacia atrás con un fuerte crujido. No voy a escuchar esto, dijo, nos acusas de ser malas niñas para justificar tu decisión de desheredarnos. Es manipulación, pura manipulación. Siéntate, Vanidad, dijo Perry en voz baja, pero con voz firme. Madre, te das cuenta de lo que parece esto, ¿verdad? Anuncias la existencia de una enorme suma de dinero que desconocíamos, y luego, dices que lo vas a donar todo a caridad porque supuestamente te tratamos mal. Eso es chantaje. Se me encogió el corazón. ¿De verdad pensaba eso? ¿Que intentaba chantajearlos? No es chantaje. Perry, son consecuencias. ¿Consecuencias? ¿De qué? Luela estaba indignada, ¿de que vivamos nuestras vidas? ¿De que tengamos trabajos, hijos, obligaciones? ¿De que no podamos pasar cada minuto contigo? No, respondí con calma, las consecuencias de que ya no me veas como persona.
Que decidas por mí lo que necesito sin pedirme opinión. Que solo pienses en mí cuando necesitas algo. No, es justo, repitió Luela, sin poder contener las lágrimas. Siempre te hemos cuidado como niña o como anciana frágil, respondí. Pero no como una adulta, con sus propios deseos y derecho al respeto. Gede, que había estado observando en silencio la pelea de adultos, intervino de repente. La abuela tiene razón, dijo en voz baja pero con firmeza. ¿De verdad que la estás tratando así? Todas las miradas se volvieron hacia la niña de 13 años, que de repente parecía mucho mayor de lo que era. Gede, esto es una conversación de adultos, empezó Venati. Pero su hija la interrumpió. Ya tengo edad para ver cómo tratas a la abuela. Siempre la tratas con condescendencia, como si no entendiera nada del mundo moderno. Siempre decides por ella. Incluso hoy con el azúcar. Volvió hacia su padre. Papá. No le preguntaste cuánto azúcar quería. Simplemente decidiste por ella. Peri parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Luela frotaba nerviosamente su servilleta sin levantar la vista. Venati miró a su hija como si la viera por primera vez. ¿Y sabes qué más? Continuó Gede, volviéndose hacia su madre. Siempre dices que la abuela necesita socializar más, salir de casa. Pero cuando se ofreció a ir a España con nosotros el verano pasado, dijiste que eran unas vacaciones familiares. Miré a mi nieta con asombro. Nunca pensé que se fijara en todas esas pequeñas cosas, en todos esos pequeños descuidos y rechazos. Gede. Bastan, dijo Peri con severidad, no entiendes toda la situación. Entiendo bastante, respondió la niña, cruzando los brazos, como hacía su padre a su edad. Entiendo que estés molesta no porque la abuela se ofenda, sino porque no recibirás el dinero. ¿No es cierto?, exclamó Venati. Nos preocupa el bienestar de la abuela de entonces. ¿Por qué nunca le preguntas cómo está realmente?, replicó Gede. ¿Por qué siempre dice sí, sí, claro cuando habla de su club de lectura o de su viaje a Londres? Sí, balbuceó Venati. Incapaz de encontrar las palabras, puse mi mano sobre el hombro de Gede. Gracias, querida, pero creo que tus padres y yo deberíamos hablar de esto entre nosotros. Gede asintió, pero no se movió, mostrando su apoyo en silencio. Sentí un torrente de amor por esta chica valiente y observadora. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Finalmente, Peri respiró hondo y volvió a hablar, esta vez con mucha más suavidad. Madre, entiendo que quizá no siempre te hayamos tratado con el respeto que mereces. Y si es así, te pido disculpas sinceras. Pero la decisión de regalar todo el dinero es demasiado drástica. Quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de compromiso propones?, pregunté, mirando atentamente a mi hijo. Bueno, quizá podrías donar una parte a la caridad y dejarle otra a la familia, sugirió. O crear una fundación familiar que pudiéramos gestionar juntos. Negué con la cabeza. No se trata de dinero, Peri, se trata de relaciones, se trata de respeto, se trata de un amor que se demuestra no solo con palabras, sino con hechos. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Luela. Secándose las lágrimas, ¿quieres que dejemos nuestros trabajos y nos sentemos a tus pies? ¿Quieres que te llamemos todos los días? ¿Qué quieres? Quiero que me veas, respondí simplemente, no como una fuente de dinero ni favores, ni como una carga ni un problema que resolver, sino como una persona, como tu madre que te ama, está orgullosa de ti y quiere ser parte de tu vida. Si empezamos a hacer eso, ¿cambiarás de opinión sobre el dinero?, preguntó Peri, y noté que Luela le lanzó una mirada de advertencia. ¿Ves? Sonreí con tristeza. Sigues pensando en el dinero, no en lo que intento decir. No, yo soy, empezó. Pero levanté la mano para detenerlo. Entiendo que mi decisión te parezca repentina e injusta. Por eso, te propongo lo siguiente, no haré nada durante 6 meses. Durante ese tiempo, todos podemos reflexionar, tú sobre nuestra relación, yo sobre mi decisión. ¿6 meses? Intervino Luela. ¿Y luego qué? Entonces decidiré si dono todo el dinero a caridad o lo repartiré entre ustedes. ¿Y cómo decidirán si merecemos una herencia?, preguntó Peri con amargura en la voz. ¿Tienen algún tipo de escala o lista de requisitos? No hay límite. Pero respondí, solo quiero ver que nuestra relación puede cambiar, que podemos recuperar el respeto y el amor que una vez nos tuvimos. ¿Y si no cumplimos con tus expectativas?
Preguntó Benati. Si decides que no hemos cambiado lo suficiente, el dinero irá a la caridad. Dije con firmeza, tal vez eso sea lo mejor. Porque una relación basada en intereses económicos no vale la pena mantenerla. Finley, quien había estado escuchando atentamente durante toda la conversación, finalmente volvió a hablar. Creo que es justo, dijo. 6 meses es tiempo suficiente para que todos se tranquilicen y reflexionen. Y, francamente, independientemente del dinero, deberíamos reevaluar nuestra relación. Luela le dirigió a su marido una mirada de desaprobación, pero no dijo nada. Hay una cosa más, añadí. Voy a casa de Eleanor un rato. ¿Tía Ellie?, preguntó Luela sorprendida. ¿A Cornwallis? Sí, asentí. Mi hermana lleva mucho tiempo pidiéndome que vaya. Y ahora sería un buen momento. Pensé que todos necesitamos espacio para pensar. Solo estás huyendo, dijo Perry. Sueltas esa bomba y te escapas para no tener que ver las consecuencias. No, Perry, negué con la cabeza. Les doy a todos la oportunidad de ver la situación desde fuera, sin los recordatorios ni los resentimientos diarios, para que podamos decidir qué es realmente importante. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte allí?, preguntó Luela. La mayor parte de esos 6 meses, respondí. Quizás no todo el tiempo, pero sí el suficiente para reflexionar. Los nietos, que habían estado escuchando en silencio la conversación de los adultos, ahora me miraban con ansiedad. ¿Vendrás el fin de semana?, preguntó Abigail con voz temblorosa. ¿Vendrás a ver mi obra? Me acerqué a ella y la abracé. Claro, cariño. Te prometo que iré a tu obra. Hablaremos por teléfono y te escribiré cartas de papel. De verdad, como antes. También te escribiré cartas, susurró, abrazándome fuerte. Hedda la siguió con lágrimas en los ojos. No quiero que te vayas, abuela. Lo sé, querida, le acaricié la cabeza, pero a veces la distancia te ayuda a ver las cosas con más claridad, y no será para siempre. Te lo prometo. Jude, Ken. Desafiante, había estado abstenido de participar en la conversación todo este tiempo. Levantó de repente la vista de su teléfono. ¿Cuándo te vas?, preguntó, intentando parecer indiferente, pero pude percibir la preocupación en su voz. Al final de la semana, respondí. Tengo algunas cosas que arreglar antes de irme. ¿Tan pronto? Luela parecía sorprendida. Ya lo tienes todo planeado. Llevo un tiempo pensándolo, admití. He decidido que, si la cena de esta noche sale tan bien como siempre, tomaré estas medidas. Entonces, ¿todo esto fue una prueba? Perry estaba indignado. Nos pusieron una prueba y la reprobamos. No, Perry, negué con la cabeza. Solo fue una cena familiar más. Esperaba que fuera diferente. Pero no me sorprendió que saliera como salió. ¿Y mi chiste de la camarera fue la gota que colmó el vaso?, preguntó. Y por primera vez había un arrepentimiento genuino en su voz. No el chiste en sí, respondí. Fue la reacción de todos. Que no le viste nada malo hablarle así a tu madre. Que los demás se rieron como si fuera normal. Perry bajó la mirada y vi cómo la vergüenza le inundaba el rostro. Siempre había sido un chico orgulloso que odiaba admitir sus errores. Pero ahora, creo que mis palabras por fin le llegaron. Lo siento, dijo en voz baja. No debería haber dicho eso. Gracias, asentí. Es un buen comienzo. Luela, que aún parecía sorprendida, se levantó de repente. Necesito un poco de aire, dijo. Y salió rápidamente de la habitación. Finley me lanzó una mirada de disculpa y siguió a su esposa. Vanidad estaba sentada agarrando su servilleta, con el rostro pálido y tenso. ¿Qué le vamos a decir a la gente?, preguntó al fin. Cuando se enteren de que te fuiste, sonreí. Claro que a Vanidad le preocupaba lo que pensaran los demás. ¿Cómo afectaría su reputación? Di la verdad. Respondí. Que decidí pasar tiempo con mi hermana. No es mentira ni motivo para chismear. Perry suspiró y se frotó la cara con las manos, un gesto que había aprendido de Harold. De acuerdo, dijo al fin. 6 meses, tiempo para pensar. Lo entiendo. Pero, madre, por favor, no tomes una decisión definitiva sin escucharnos de nuevo. Lo prometo, la sentí. La decisión solo se tomará después de que volvamos a hablar. Perry asintió, luego se levantó y comenzó a recoger los platos. Era la primera vez que hacía eso en años, que yo recuerde. Déjalos, dije, luego limpio. No, negó con la cabeza. Te ayudaré. Es lo menos que puedo hacer.
mientras observaba a mi hijo, siempre tan seguro e independiente, recogiendo metódicamente los platos de la mesa. Sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Quizás esta noche realmente había marcado la diferencia, quizás todos necesitábamos esta sorpresa para ver en qué se había convertido nuestra relación. A través de la puerta abierta, pude ver a Luela de pie en el jardín, abrazándose a sí misma. Y a Finley diciéndole algo en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. Mi hija siempre ha sido más difícil de penetrar que Perry. Heredó no solo el cabello rubio de Harold, sino también la terquedad y el orgullo. Sabía que los próximos meses serían difíciles para todos, que mi decisión provocaría muchas más discusiones y acusaciones, que el camino para reparar nuestra relación, si acaso era posible, sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente escuchada. Que mis palabras tenían peso, que mi familia me veía de nuevo. Y mientras observaba a Perry cargar torpemente el lavavajillas, mientras Gede lo ayudaba, mostrándole pacientemente dónde poner las cosas, mientras Jude, tratando de pasar desapercibido, recogía el resto de los platos de la mesa. Me permití un poco de esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. Abigail se me acercó y me tomó la mano. Abuela, dijo en voz baja, te voy a extrañar. Yo también, cariño, respondí, apretándole la manita, pero a veces necesitamos estar separados un rato para darnos cuenta de cuánto nos queremos. Como en ese libro que me leía sobre el osesno que se adentra en el bosque para aprender a ser valiente. Sonreí, conmovida de que recordara nuestra lectura. Sí, cariño. Muchísimo. A veces todos necesitamos un ratito en el bosque para encontrar el coraje. ¿Y volverás más valiente?, preguntó. Espero que todos volvamos con más valor, respondí, mirando por encima del hombro a mis hijos, que intentaban ordenar la cocina torpemente. Claramente desacostumbrados a este tipo de trabajos, más valientes y quizás un poco más sabios. Cornwallis me recibió con sol y brisa marina. Eleanor, mi hermana pequeña, me esperaba en el andén de la pequeña estación de Penzance, agitando los brazos como si no me diera cuenta de su bufanda roja brillante y su mata de pelo plateado. Siempre enérgica y radiante, justo lo contrario de mi moderación, Lou me abrazó con tanta fuerza que casi se me cae el bolso. Por fin te has decidido. Creí que iba a tener que venir a secuestrarte. Me reí, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a disiparse. Después de aquella cena memorable, pasó una semana llena de conversaciones telefónicas incómodas y visitas sorpresa de los niños, quienes claramente no sabían cómo reaccionar ante mi partida y el anuncio de la herencia. Perry vino 2 veces, a ver si todo estaba bien, aunque en realidad intentaba convencerme de que cambiara de opinión. Luego la llamaba todos los días, con la voz entre la irritación y la fingida preocupación. Solo los nietos se mostraban sinceros. Abigail lloró al venir a despedirse. Gede trajo una tarjeta hecha a mano y Jude, para mi sorpresa, me abrazó un buen rato, murmurando algo sobre escribirme correos electrónicos. Te ves agotada, dijo Ellie, quitándome la mochila. ¿Qué te hicieron esos niños? Nada, del otro mundo, suspiré, siguiéndola hasta el viejo Fiat. Simplemente estaban siendo ellos mismos. De camino a casa de Eleanor, le conté todo lo que había pasado, cómo me había sentido invisible durante años, sobre el chiste de Perry sobre la camarera, sobre mi decisión sobre el dinero, sobre las miradas de sorpresa en los rostros de los niños. Ya era hora de que les enseñaras a dónde va la cosa, asintió Ellie con aprobación, alejándose a toda velocidad del tractor. Siempre dije que los malcrías demasiado. Harold los convirtió en príncipes y princesas consentidos, con toda esa palabrería de un futuro decente. No digas eso de Harold, la reprendí con suavidad. Tenía buenas intenciones, claro que sí, resopló. Como hacen todos los padres, pero a veces lo mejor es dejar que tus hijos se topen con sus propios problemas en lugar de allanarles el camino. Tenía razón en algo. Harold y yo siempre habíamos intentado hacerles la vida más fácil a nuestros hijos, protegerlos de las dificultades que habíamos pasado nosotros. Quizás ese fue nuestro error. La casa de Eleanor, una pequeña cabaña de piedra a las afueras del pueblo.
Lucía exactamente igual que en la fotografía que había enviado, cubierta de hiedra con flores de colores brillantes en el jardín delantero y con vistas al mar a lo lejos. Dentro había un desorden creativo que reflejaba su personalidad, libros, pinturas, cerámica artesanal y una colección de conchas marinas de todo el mundo. «Ponte cómoda», dijo Ellie, acompañándome a una habitación en el segundo piso. Despejé una cómoda entera, aunque conociendo tu amor por el minimalismo, dudo que necesites tanto espacio. Sonreí mientras desempacaba. De hecho, solo había traído lo esencial, un hábito de frugalidad arraigado tras años de sueldos de profesora y una vida tranquila con Harold. «Tengo grandes planes para ti, hermanita», anunció Ellie durante la cena, sirviendo vino tinto en copas. «Playas, museos, galerías, mercados locales y nada de hablar de tus hijos desagradecidos, a menos que quieras». Así comenzó mi huida de mi familia y de mi vida pasada. Los primeros días me sentí extraña, casi culpable por disfrutar de la libertad y la paz. Me despertaba pensando que debía llamar a los niños para ver si todo estaba bien. Recordarle a Luela sobre su cita con el dentista o preguntarle a Perry cómo había ido su importante reunión. Pero entonces recordé que ya no tenía que hacerlo, que mi tiempo era solo mío. Ahora Eleanor, a diferencia de mis hijos, no intentaba controlar todos mis movimientos. Sugería, pero nunca insistía. «¿Quieres venir a la playa conmigo?» «No, bien, nos vemos esta noche». Sin suspiros de resentimiento, sin acusaciones, sin presiones. Había olvidado lo que se sentía cuando tus decisiones eran respetadas, no cuestionadas. En mi tercera semana en Cornwallis, Perry me llamó. Su voz sonaba tensa, con una irritación apenas contenida. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien?» «Todo bien, Perry. Ellie me está mostrando los sitios de interés de la zona. Ayer estuvimos en Treva Gardens, un lugar increíblemente hermoso». «Qué bien», hizo una pausa. «Oye, he estado hablando con un abogado». «¿Por qué?» Interrumpí. «Bueno, sobre tu decisión sobre el dinero». Dijo que si papá no dejaba instrucciones claras sobre la herencia, entonces legalmente. Pero en mi voz se volvió más fría. «Papá me lo dejó todo, sin condiciones. Lo que yo decida hacer con ese dinero es asunto mío. Pero es dinero de familia Dalsola. Vos». Papá siempre decía que los ahorros son para la familia, para las futuras generaciones. «Sí, por la familia», dije, «pero la familia es más que una simple cuenta bancaria. Se trata de relaciones, respeto y cariño». De eso hablaba en la cena de entonces. «Después de todo, nos estás manipulando», dijo con amargura, «usando dinero para obligarnos a hacer lo que quieres», suspiré. Pero siempre había sido terco, siempre se creía más listo. De niño, se le notaba en las cosas más pequeñas, se negaba a usar gorro cuando hacía frío, insistía en seguir su camino a la escuela, aunque fuera más largo. Ahora esa terquedad se ha convertido en parte de su personalidad. «No, Perry, no obligo a nadie a bailar. Solo quiero que pienses en cómo nos comunicamos. Quiero que me veas no como un cajero automático ni como una criada, sino como un ser humano». «Eso no es justo», exclamó. «Nunca te hemos tratado como a un sirviente. Hace poco me llamaste camarera», le recordé. «Era una broma tonta». «¿Nos vas a desheredarlos por una mala broma?» «No, Perry, no por una broma, sino por años de abandono y falta de respeto, porque me he vuelto invisible en tu vida. Una abuela conveniente que cuida niños, presta dinero y nunca se queja». Se hizo un silencio. Podía oírlo respirar con dificultad, intentando controlar la ira. «De acuerdo», dijo al fin. 6 meses. Ya veremos qué pasa después. Después de esa conversación, Perry no llamó durante 3 semanas. Pero Luela empezó a llamar con más frecuencia. A diferencia de su hermano, parecía genuinamente preocupada. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste», admitió, en una conversación. «Quizá tengas razón. Te dábamos por sentado». «Gracias por admitirlo», dije sorprendido por su franqueza. «Finley siente lo mismo. Dijo que siempre sentía que no te prestábamos suficiente atención. Pero tenía miedo de interferir». Hizo una pausa. «Y hay una cosa más. Abigail te extraña. Todos los días pregunta cuándo vas a volver». Se me encogió el corazón. De todos los nietos, Abigail siempre había sido la más apegada a mí. Una niña tranquila y reflexiva.
Tan parecida a mí a su edad. Yo también la extraño, admití. Dile que iré a su obra como le prometí. Es en 2 semanas, dijo Luela. ¿Seguro que puedes venir? Es un largo camino, lo prometí, dije con firmeza, y cumpliré mi palabra. Después de esa conversación, noté un cambio en el tono de nuestras conversaciones con Luela. Empezó a hablar más de sí misma, de sus dificultades laborales, de lo difícil que era compaginar su carrera profesional con la maternidad. Por primera vez en mucho tiempo, me habló como a una igual. Como alguien que podía comprender y empatizar, no solo como una madre que necesitaba informar sobre la semana pasada. Una vez incluso me pidió consejos sobre Abigail. Es muy callada, mamá. A veces me preocupa que le pase algo. Otras chicas de su edad son muy extrovertidas y ella prefiere sentarse con un libro. Sonreí, recordando a la pequeña Luela. ¿A quien también le encantaba leer? Es diferente, cariño, igual que tú a su edad. ¿Recuerdas cómo te escondías en el armario con una linterna para terminar un libro después de apagar las luces? ¿En serio? Preguntó Luela sorprendida. No lo recuerdo. Oh, eras igual de callado y reflexivo. Y luego, en la secundaria, de repente te volviste extrovertido y activo. La gente cambia. Nunca pensé en ser como Evie, admitió. Supongo que por eso a veces me cuesta tanto entenderla. O quizá por eso te preocupas por ella más de lo debido, dije en voz baja, porque recuerdas lo que era ser diferente. Esa noche, nuestra conversación se alargó durante 1 hora. Hablamos de su infancia, de la mía, de las dificultades de la crianza, de miedos y esperanzas. Fue la conversación más larga y sincera que habíamos tenido en años. Mientras tanto, mi vida en Cornwallis cobraba un nuevo cariz. Eleanor, que nunca se quedaba quieta, me involucró en diversas actividades. Íbamos a la playa a recoger conchas, visitábamos galerías y mercados locales, y cocinábamos juntos platos nuevos. Incluso me convenció de probar yoga para personas mayores, impartido por su amiga Margaret. Estás paralizada en tu papel de madre sacrificatoria, dijo Ellie un día durante el desayuno. Es hora de recordar que también eres mujer, persona, ser humano con deseos propios. ¿Y cuáles son mis deseos? Pregunté con una sonrisa. ¿Cómo voy a saberlo? Se encogió de hombros. Eso te toca a ti. ¿Qué siempre has querido hacer pero lo has pospuesto? ¿Qué lugares has soñado con ver? ¿Qué habilidades querías aprender? Me lo pregunté. De hecho, durante los años que pasé cuidando de mi familia, mi trabajo y mis responsabilidades domésticas, casi me había olvidado de mis propios intereses. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí, sin pensar en el beneficio para mis hijos, mis nietos o mi hogar? Siempre quise aprender a tomar fotos, admití. Harold me regaló una cámara para nuestras bodas de plata, pero nunca me tomé el tiempo de aprender a usarla. Genial, dijo Ellie radiante. Nuestro centro comunitario tiene una clase de fotografía para principiantes. Te inscribo. Así que comencé a aprender el arte de la fotografía bajo la tutela de Benjamin, un enérgico exfotoperiodista de 70 años. Me enseñó a ver la belleza en las cosas cotidianas, a capturar el momento, a jugar con la luz y la sombra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la emoción y la alegría de aprender algo nuevo. Me olvidé del tiempo, paseando por la playa con mi cámara, buscando ángulos y detalles interesantes. Las clases semanales de yoga también me trajeron una alegría inesperada. Margaret, una mujer de mi edad con una trenza hasta la cintura y una energía inagotable, nos convenció de que el cuerpo es un templo y ningún templo es demasiado viejo para ser reparado. Después de clase, solíamos quedarnos a charlar tomando el té y poco a poco fui haciendo nuevas amistades. Un día, mientras miraba mis fotos, encontré una foto del atardecer sobre el mar que era particularmente buena. Sin dudarlo, se la envié a Judd por correo electrónico. Siempre le había interesado el arte, aunque lo ocultaba bajo una máscara de indiferencia adolescente. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato: genial, abuela. ¿La foto la tomaste tú? ¿Qué filtro usaste? Así comenzó nuestra correspondencia. Le conté mis experimentos fotográficos. Él compartió sus consejos sobre el procesamiento de imágenes en aplicaciones de las que ni siquiera había oído hablar. Fue una relación nueva y inesperada, basada en intereses compartidos más que en obligaciones familiares.
En una de las cartas, Jude preguntó de repente, abuela, papá siempre ha sido tan bueno, un maniático del control. Lo pensé un buen rato antes de responder. No quería decir nada malo de Perry. Pero tampoco quería mentirle a mi nieto. Tu papá siempre fue muy responsable, escribí finalmente. Incluso de niño, sentía la necesidad de tener el control. Creo que es su forma de cuidar a sus seres queridos. Aunque a veces ese cuidado pueda parecer excesivo, está furioso. ¿Por qué te vas?, respondió Jude. Siempre dice que eres irresponsable y egoísta, y mamá dice que tienes derecho a vivir tu vida. Discuten por eso constantemente. Este mensaje me tomó por sorpresa. No esperaba que mi partida causara tal desacuerdo entre Perry y Venati. Ella solía apoyar todas sus decisiones, al menos públicamente. Mientras tanto, se acercaba mi visita a la obra de teatro del colegio de Abigail. Había reservado billetes de tren e incluso me había comprado un vestido nuevo, uno azul marino con un broche de hoja plateada que me había regalado Ellie. Para el papel de Evie, bromeó, recordándome que mi nieta interpreta a un árbol Luella. Llamaba casi todos los días, recordándome los detalles de la obra, la hora de inicio y el asiento que había reservado. Su voz sonaba nerviosa, como si temiera que no fuera. Mamá, ¿estás segura de que puedes venir sola? Quizás Finley pueda recogerte en la estación. Luella, soy perfectamente capaz de tomar un taxi. Le recordé con dulzura, lo he hecho toda mi vida. Claro, es que, balbuceó, estoy preocupada, el día de la obra. Llegué a Plymouth temprano por la mañana. Fue extraño ver la ciudad que había sido mi hogar durante décadas desde la perspectiva de un visitante. Todo me parecía familiar y extraño. A la vez, me alojé en un pequeño hotel cerca de la escuela de Abigail, pagando una habitación en mi ciudad natal por primera vez en mi vida. Fue una sensación extraña pero liberadora. Ya no estaba atada a casa, a la rutina, a las expectativas de la familia. Era libre de hacer lo que quisiera. Y fue a la vez aterrador y encantador. La obra empezó a las 6 de la tarde. Llegué con media hora de antelación, como me había aconsejado Luella, y ocupé mi asiento en la tercera fila. Al poco rato aparecieron Luella y Finley, ambos con aspecto tenso. Mamá Luella me dio un abrazo inesperadamente cálido. Estás preciosa. Cornwallis te sienta de maravilla. Gracias, querida, sonreí. El aire del mar hace maravillas. Un vestido nuevo, comentó sorprendida, muy elegante. Pensé que me daría un capricho. Asentí. Finley me abrazó, con cariño. Me alegra verte, Lila. La casa no es la misma sin ti. Ya no es mi casa, Finley le recordé con dulzura. Al menos todavía no. Lila empezó a decir algo más, pero la interrumpió la llegada de Perry y su familia. Mi hijo pareció sorprendido de verme. Mamá. Al fin y al cabo viniste, solo prometí a Abigail, respondí simplemente. Ven a ti. Sonrió forzadamente y Hede corrió hacia mí y me dio un abrazo. Abuela, te extrañé muchísimo, exclamó. ¿Recibiste mis cartas? Claro. Querida, le devolví el abrazo, y tus dibujos son preciosos. Los colgué en la habitación. De la tía Lee Jude, que estaba detrás de todos, me saludó con la mano torpemente. Le sonreí, y él me devolvió la sonrisa ligeramente, nuestro pequeño secreto. Nuestra nueva conexión a través de fotos y correos electrónicos. La obra era entrañable por su ingenuidad y sinceridad. Niños de entre 8 y 11 años contaron una historia sobre la importancia de la conservación. Abigail, disfrazada de árbol, se situó en el centro del escenario, alzando con orgullo sus brazos ramificados. En un momento clave, pronunció un monólogo en nombre del bosque que desaparece, unas frases sencillas pero conmovedoras que había aprendido a la perfección. Noté que Luella se secaba una lágrima mientras escuchaba a su hija. Quizás por fin comprendió que el papel del árbol era tan importante como cualquier otro. Después de la obra, todos esperamos a Abigail en el vestíbulo. Cuando apareció, todavía maquillada y con hojas pintadas en las mejillas, fui la primera en acercarme con un ramo de flores silvestres. Estabas preciosa, cielo, le dije, abrazándola. El árbol más hermoso e importante que he visto en mi vida. ¿En serio? Sus ojos brillaron. ¿De verdad lo crees, abuela? Por supuesto. Sin ti, todo el espectáculo se desmoronaría. Luella la siguió, con el rostro radiante de orgullo. Mamá tiene razón. Evie, estuviste increíble. Estoy muy orgullosa de ti.
Miré a mi hija con sorpresa. No dije nada sobre que el monólogo fuera demasiado corto, ni que el disfraz podría haber sido mejor. Solo elogios sinceros e incondicionales. Fuimos todos juntos a una pizzería cerca de la escuela, una tradición después de cada actuación de Abigail. En la mesa. La conversación no fue muy fluida al principio. Perry guardaba silencio, ven a ti. Observaba atentamente a los niños, Luella intentaba charlar un poco. ¿Qué tal lo llevas en Cornwallis, madre? Preguntó al fin. Te está volviendo loca Ellie con sus ideas locas, sonreí. Recordando nuestra última locura, una sesión de fotos nocturna observando las estrellas en la playa. La verdad es que me gustan sus locuras, me dan ganas de probar cosas nuevas. ¿Cómo qué? Preguntó Finley con genuino interés. He empezado a aprender a tomar fotos, respondí. Hago yoga 2 veces por semana. ¿Yoga? Pero finalmente rompió el silencio con la voz llena de incredulidad. ¿A tu edad? A mi edad, Perry, el yoga me viene especialmente bien, dije con calma, me ayuda con la flexibilidad y el equilibrio. Mi abuela me manda fotos, dijo Jude, haciendo que todos se voltearan a mirarlo. Son geniales. En realidad, ven a ti, pareció sorprendida. Nunca dijiste nada de eso, dijo Jude. Se encogió de hombros, visiblemente avergonzado por la repentina tensión. La abuela es buena, fotografiando el mar y las puestas de sol. Dijo, tiene buen ojo para los detalles. Perry miró a su hijo y luego a mí. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y algo más, quizá un ligero resentimiento. No sabía que estaban en contacto, dijo. Intercambiamos correos electrónicos. Respondí. Jude me da consejos sobre cómo procesar fotos. Yo también. Quiero ver tus fotos, abuela, exclamó Gede. ¿Puedo? Claro que sí, querida. Te enviaré unas especiales que tomé solo para ti. La cena continuó en un ambiente más relajado. Hablé de Cornwallis, de los nuevos amigos que había hecho y de mis planes de asistir al festival de arte local. Los niños escucharon con interés y hicieron preguntas. Incluso Perry se fue tranquilizando poco a poco y se unió a la conversación. Cuando llegó la hora de despedirnos, Luella me llevó aparte. Mamá me preguntaba, ¿quieres pasar por casa solo para ver cómo están las cosas? Regué las flores como me pediste y recogí el correo. Gracias, querida, pero creo que es mejor no hacerlo todavía. Dije, vuelvo a Cornwallis mañana por la mañana. Quizás la próxima vez. Ella sintió, pero pude ver la decepción en sus ojos. Te extrañamos, mamá, dijo en voz baja. Todos, incluso Perry, aunque es demasiado terco para admitirlo. Lo sé, respondí con suavidad. Yo también te extraño. Pero todos necesitamos este tiempo para pensar, para reevaluar, para quizás aprender a vernos de otra manera. Ella sintió. Me dio un abrazo repentino y rápidamente se dio la vuelta, ocultando sus lágrimas. Mientras conducía de vuelta al hotel, pensé en cómo habían cambiado mis hijos con los meses. Luella era más tierna, más atenta, menos centrada en sus propios problemas y más en los sentimientos de los demás. Perry seguía siendo terco y reservado. Pero pude ver una incertidumbre en sus ojos que no había notado antes. Tal vez, por primera vez en su vida, dudaba de su propia rectitud. Los 6 meses pasaron volando. Vivir en Cornwallis con Eleanor no fue solo un respiro, sino un verdadero descubrimiento de nuevas oportunidades. Nuevos intereses y nuevos amigos. Descubrí talentos que ni siquiera sabía que tenía y el coraje para intentar cosas que nunca antes había creído posibles. Mi exposición fotográfica en la galería local fue un pequeño acontecimiento en la vida del pueblo. Benjamin, mi profesor de fotografía, insistió en que mostrara mi trabajo al público. Tienes un ojo especial, Luilla. Dijo, ves la belleza, donde otros pasan desapercibidos. 12 de mis fotografías, paisajes marinos, detalles de edificios antiguos, retratos de gente local, estuvieron colgadas en las paredes de la pequeña sala de exposición durante un mes. Para mi sorpresa, 3 de ellas incluso fueron compradas. Envié invitaciones a mis hijos para la exposición, sin muchas esperanzas de que viniera nadie. La distancia, el trabajo, el colegio de los niños. Siempre había motivos. Pero de repente llegaron Luella y Abigail. Pasaron el día mirando mis fotos, paseando por la playa. Conociendo a Eleanor y a sus amigas. Nunca te había visto así. Mamá, dijo Luella, mientras estábamos sentadas en la terraza de la casa de Ellie.
contemplando el atardecer. Tan viva, tan libre. Hacía mucho tiempo que no me veía así, admití. Durante mi última semana en Cornwallis. El llanero organizó una cena de despedida. Invitó a todos mis nuevos amigos, Benjamin y su esposa Grace, Margaret de la clase de yoga, vecinos y otros estudiantes de fotografía. Nos sentamos en su jardín, bajo guirnaldas de luces, comimos comida casera, bebimos vino y hablamos de planes para el futuro. Entonces, ¿de verdad vas a volver a Plymouth?, preguntó Margaret, ofreciéndome un plato de ensalada. ¿Después de todo lo que me has contado sobre tu familia? Sí, asentí, ya era hora. Han pasado 6 meses y debo cumplir mi palabra. ¿Y el dinero?, me preguntó el llaner sin rodeos. Mi hermana nunca fue muy diplomática. ¿Ya decidiste qué harás con la herencia?, suspiré. Era una pregunta que llevaba semanas rondando mi mente. Mucho había cambiado en 6 meses. Luella había empezado a llamarme con frecuencia, preguntándome no solo por mi salud, sino también por mis nuevas aficiones. Perry era reservado al principio, pero poco a poco, sus llamadas se volvieron más abiertas. Incluso discutimos un par de veces, una discusión de verdad de igual a igual. No de esas en las que él se dignaba desestimar mis opiniones todavía. No me decido, dije, pero creo que dividiré el dinero. Una parte irá para mis hijos y nietos, otra para caridad y otra para ti, dijo el llaner con firmeza. No te olvides de ti misma, Lou. Te has ganado el derecho a vivir la vida que deseas. El día que me fui, el llaner me llevó a la estación. Estábamos en el andén y sentí una extraña mezcla de tristeza y anticipación. No dejes que te conviertan en una sombra otra vez, dijo mi hermana, abrazándome fuerte. Has vivido demasiado tiempo para los demás. Es hora de vivir para ti misma. Lo prometo, sonreí. Volveré. Ahora tenía una razón para venir a Cornwallis, en el tren. Pensé en mi próxima reunión familiar. Habíamos quedado en vernos. En mi casa, era la primera vez que volvía allí en 6 meses. Según Luella, los niños se turnaban para vigilar la casa, regar las flores y asegurarse de que todo estuviera en orden. Ya era un cambio. Antes, todas las tareas de la casa recaían solo sobre mis hombros. Plymouth me recibió con cielos nublados y llovizna, un clima típico inglés, que extrañamente había extrañado en el soleado Cornwallis. El taxi se detuvo frente a mi casa, y me sorprendió ver las luces encendidas en las ventanas. Ya había alguien dentro. Abrí la puerta con mi llave y oí voces y risas en la cocina. Dejé mi maleta en el pasillo, me dirigí hacia allá y me quedé paralizada en la puerta, sin creer lo que veía. Mi familia estaba allí, Perry y Benati, Luella y Finley, los 3 nietos. Se movían afanosamente alrededor de la mesa, poniendo platos y vasos. Algo olía delicioso en el horno y había un jarrón con flores silvestres. Mis favoritas. Hede fue la primera en verme. Abuela, exclamó, corriendo hacia mí y abrazándome. Has vuelto. Todos se giraron y se hizo el silencio por un momento. Entonces Luella se acercó y me abrazó, seguida de Abigail e incluso Jude, quien solía evitar las muestras de cariño. Bienvenida a casa, mamá, dijo Luella. Y noté las lágrimas en sus ojos y Finley sonreía a la estufa. Benati acomodaba nerviosamente las servilletas sobre la mesa y solo Perry permanecía donde estaba, mirándome con una expresión indescifrable. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté. Mirando alrededor de la cocina. Una cena para celebrar tu regreso, respondió Luella. Queríamos darte una bienvenida como es debido. Preparé tu roast beef favorito, dijo Finley. Es tu receta, aunque me temo que no está tan buena como la tuya. También hice tarta de manzana, añadió Benati. No pude ocultar mi sorpresa. Vanidad, que siempre se enorgullecía de no cocinar y prefería los restaurantes y la comida. Domicilio hizo una tarta. Canela y pasas, justo como te gusta, explicó, al notar mi sorpresa. Hede me ayudó. Gracias, dije, conmovido por su esfuerzo. Es inesperado. Pero finalmente se acercó a mí. Parecía tenso, como si se estuviera preparando para algo difícil. Mamá, empezó. Y noté que le temblaba un poco la voz. Nos alegra mucho que hayas vuelto. Y antes de sentarnos a cenar, hay algo que me gustaría decirte. Respiró hondo. Quiero disculparme por todo.
por cómo te he tratado a lo largo de los años, por no verte, por no escucharte, por no respetarte. Por pensar que mis problemas eran más importantes que los tuyos, por dar por sentado tu amor y tu cariño. Lo miré en silencio, sin dar crédito a lo que oía. Perry, mi hijo orgulloso y testarudo, que nunca admitió sus errores, se paró frente a mí y se disculpó. Esos 6 meses me hicieron replantearme muchas cosas, continuó. Me di cuenta de que había sido egoísta, de que te había tratado no como un ser humano con tus propios deseos y derechos, sino como una función, una madre que siempre debería estar ahí. Siempre dispuesta a ayudar, sin quejarse jamás. Guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos, y me di cuenta de algo más. Tenía miedo, dijo. Miedo de que te volvieras dependiente de nosotros, de que tu salud se deteriorara, de que necesitaras cuidados. Así que intenté controlar todo lo que hacías, cuánta azúcar le ponías al té, si conducías, si salías bajo la lluvia sin paraguas. Era mi forma de lidiar con el miedo a perderte. Perry empecé, pero él negó con la cabeza. Déjame terminar, por favor. Esto es importante, dijo, respirando hondo otra vez. Cuando te fuiste. Me enojé. Pensé que nos estabas manipulando, chantajeando, pero luego empecé a notar lo vacío que estaba sin ti, no solo en casa, sino en nuestras vidas. Y no se trataba del dinero, te lo juro. Se trataba de que eras el corazón de nuestra familia. Siempre lo has sido. Y simplemente no lo veíamos. Estaba conteniendo las lágrimas. El corazón me latía con fuerza y tenía un nudo en la garganta. Lo siento, mamá, terminó Perry. Lo siento por todo. Y recuerda que, independientemente de lo que decidas sobre el dinero, te quiero. Todos te queremos. Lo abracé en silencio, sin poder hablar. Mi hijo. Mi niño complicado y orgulloso, por fin, me vio, de verdad me vio. Cuando nos separamos, noté que todos los demás también se secaban las lágrimas disimuladamente. Incluso Jude, que fingía estar muy ocupado con el teléfono, sorbía con recelo. Gracias, Perry, dije finalmente. Significa mucho para mí. Sentémonos, sugirió Luella. Interrumpiendo el emotivo momento, todo está listo y el roast beef estará frío. Nos sentamos a la mesa y me sorprendió encontrarme sentada no a la cabecera, sirviendo sin parar, sino a un lado, como invitada. Finley y Luella sirvieron la comida en platos. Perry abrió el vino. Benati preparó las copas. Todo sucedía sin mi intervención, no porque me ignoraran, sino porque querían que descansara. La cena transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Hablamos de mi vida en Cornwallis, de fotos, de nuevos amigos. Los niños hablaron de sus aventuras, sin las quejas ni el drama habituales, simplemente compartiendo las noticias. Los nietos hablaron con entusiasmo de la escuela, sus proyectos y planes. Después del postre pastel de manzana que, para mi sorpresa, estaba casi tan bueno como el mío. Luella sirvió té y la conversación inevitablemente giró hacia lo que todos estaban pensando. Mamá, empezó con cautela, a todos nos gustaría saber si has tomado una decisión sobre el dinero. Dejé el tenedor a un lado y miré a mi familia. Estaban esperando, conteniendo la respiración. Hace 6 meses, solo habría visto codicia y cálculo en sus ojos. Pero ahora veía incertidumbre, esperanza y, lo más importante, la disposición a aceptar cualquier decisión que tomara. Sí, respondí. He decidido dividir la herencia. 1/3 irá a la caridad, a un fondo para personas mayores que viven solas. Ya he contactado con varias organizaciones y he elegido una cuyos objetivos y métodos de trabajo se parecen a los míos. Me detuve observando sus reacciones. Nadie protestó. Nadie mostró decepción. Simplemente esperaron a que continuara. 1/3 se dividirá entre ti, Perry y Luella. Continué. No a partes iguales, sino según las necesidades. Perry, tienes un trabajo estable y bien remunerado. Luella, Du y Finley tienen una situación más complicada, sobre todo porque él se muda por trabajo. Así que recibirás un poco más. Perry asintió, sin mostrar disgusto por la reducción de su parte. Eso era nuevo. Antes, siempre había insistido en una división justa, es decir, equitativa, de todo. Y me reservó 1/3 para mí, terminé. Para viajar, para nuevos pasatiempos, para la vida que quiero vivir, mientras aún tengo tiempo y energía. Es justo, dijo Perry. Más que justo. Me alegra que pienses así.
Sonreí, porque hay algo más. Voy a vender esta casa ahora mismo. Había verdadera sorpresa en sus caras. ¿Vender la casa? Intervino Luela. ¿Pero a dónde te vas a mudar? Tengo en mente un apartamento pequeño más cerca del centro, con buenas vistas al puerto y, lo más importante, sin jardín que mantener. Pero esta casa, objetó Perry. Hay tantos recuerdos aquí. Crecimos aquí. A papá le encantaba esta casa, sí, acepté, pero una casa no son las paredes. Son las personas que viven en ellas. Y ahora mismo, esta casa es demasiado grande para mí sola. Además, guarda tantos recuerdos de Harold que a veces duele. Miré sus caras perplejas y añadí con más suavidad, no voy a desaparecer de sus vidas. Solo quiero vivir en un lugar que sea mi propia elección, no un legado del pasado. Un lugar donde pueda empezar un nuevo capítulo. Lo entiendo, dijo. Vanidad abruptamente, un nuevo comienzo requiere un nuevo escenario, le sonreí agradecida. Quizás había algo de verdad en lo que decía. Un nuevo hogar simbolizaba una nueva vida para mí. Libre de heridas y decepciones del pasado, sin los roles ni las expectativas habituales. ¿Y qué hay de las fiestas?, preguntó Abigail. Siempre nos reuníamos aquí en Navidad, seguiremos viéndonos, cariño, respondí. Solo que en otro sitio, quizás a veces en mi casa. A veces en casa de tus padres o en casa de Perry y ven a ti y a veces quizá vayamos todos juntos a algún sitio, al mar o a la montaña. Como una verdadera aventura, dijo ella con entusiasmo, exactamente. Le guiñé un ojo. La vida es demasiado corta para hacer siempre lo mismo. Después de cenar, Perry y Finley lavaron los platos y Luella, Benati y yo fuimos a la sala. Los niños estaban desperdigados por la casa, Jude con el teléfono como siempre, Gede con un libro. Abigail decidiendo ayudar a su padre y a su tío en la cocina. Mamá, dijo Luella, mientras nos acomodábamos en el sofá, quiero que sepas que Finley y yo hablamos mucho sobre lo que pasó, sobre cómo te hemos tratado a lo largo de los años. Perry y yo también, añadió Benati. Fue aleccionador. Me alegra que lo estés pensando, respondí. Porque no se trata de dinero. Nunca se ha tratado de dinero. Se trata de respeto. De vernos como somos, no como nos sentimos cómodos presentándonos. Lo entendemos, asintió Luella. Queremos cambiar ya. Lo estamos haciendo. Ya lo veo, sonreí. Agradezco tus esfuerzos. La vanidad, normalmente reservada y un poco arrogante, me tomó de la mano de repente. Sabes, Luilla, siempre he tenido un poco de envidia de ti. Confesó. ¿Cómo te quieren tus hijos? ¿Cómo se sienten atraídos tus nietos por ti? Nunca he podido ser tan auténtica. Siempre preocupada por las apariencias. Por lo que pensaran los demás. Simplemente eras tú misma. La miré sorprendido. Nunca pensé que vanidad, siempre tan segura de sí misma y de su superioridad, pudiera tener celos de mí. Ser uno mismo es a veces lo más difícil, respondí. Pero también es lo más importante. Hablamos hasta altas horas de la noche, no solo del pasado y sus errores, sino también del futuro. De nuestras esperanzas y planes. Luella me dijo que estaba pensando en cambiar de trabajo. La contabilidad nunca había sido su pasión. Soñaba con escribir. Benati admitió que estaba cansada de la interminable carrera por el estatus y el lujo, que a veces solo quería sentarse con una taza de té y un buen libro, no asistir a otro evento benéfico. Hablamos como iguales, como mujeres, cada una con su propia vida. Sus propias alegrías y sus propias penas, sus propios sueños y sus propios miedos, no como suegra y nuera, no como madre e hija, sino como amigas compartiendo sus cosas más íntimas. Cuando todos empezaron a irse a casa, no sentí alivio, como solía sentir después de las reuniones familiares, sino una ligera tristeza por la despedida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente bien con mi familia. Pasaremos mañana y te ayudaremos a desempacar, dijo Perry al despedirse. Programaré una reunión con un agente inmobiliario si decides vender. Gracias, lo abracé. Pero tómate tu tiempo. No me voy a ningún lado pronto, excepto Cornwallis, dijo con una sonrisa. Él y probablemente ya esté planeando tu próxima visita. De hecho, estamos pensando en viajar juntos a Italia, admití. Siempre he querido ver Venecia. ¿Italia? Parecía sorprendido, pero no alarmado como antes. Suena maravilloso.
Quizás podrías traer algunas fotos nuevas para tu colección. Lo arenas en ti y quizá para una nueva exposición. Cuando todos se fueron, caminé por la casa, tan familiar y tan extraña. Cada habitación guardaba recuerdos, felices y tristes, importantes y fugaces. Aquí Perry dio sus primeros pasos. Aquí Luela escribió su primer poema. Aquí Harold y yo pasamos la última noche antes de su muerte. Pero ahora estaba lista para dejar ir el pasado, no para olvidarlo, no para tacharlo, sino simplemente para permitir que se convirtiera en parte de la historia, no en un ancla que me mantuviera en un lugar. Me acosté en la cama, mirando al techo, y pensé en cómo había cambiado mi vida en esos 6 meses. Había pasado de ser invisible, una función, una abuela conveniente, a una persona con sus propios deseos y derechos. Una persona vista, escuchada y respetada. Y mi familia también había cambiado. Todos habíamos cambiado, habíamos aprendido a vernos no solo como roles familiares, sino como personas vivas con sus propias fortalezas y debilidades, miedos y esperanzas. El dinero que casi doné a la caridad cumplió su función. Fue el catalizador que nos hizo detenernos y repensar nuestras relaciones. Pero al final no se trataba de ellas. Se trataba del amor que siempre había existido entre nosotros, pero que estaba enterrado bajo capas de resentimiento, miedos y hábitos. Mientras me quedaba dormida, pensé que mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo en el que no solo seré madre y abuela, sino también fotógrafa, viajera, exploradora del mundo. Un capítulo en el que mi familia será parte de mi vida, pero no toda mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ilusión lo que traería el mañana.